Buenos días. Y para hoy como dato tecnológico tenemos la seguridad de la información como herramienta de gestión en una organización. Eh, la seguridad de la información no se concibe sin un sistema de gestión y sin un gobierno efectivo. Dicho gobierno no debe presentarse meramente desde una perspectiva teórica, sino desde el punto de vista de su implementación. Será fundamental que un gerente o una persona encargada con conocimiento en tecnología pues maneje la parte de la seguridad de la información y que comprenda los amplios conocimientos para un gobierno de la seguridad efectivo, así como los elementos y las acciones que se requieren para desarrollar una estrategia de seguridad de la información y un plan de acción para una puesta en práctica exitosa. Intentaremos entonces desarrollar estos desafíos respecto a qué y cómo realizarlos. ¿Qué se entiende por información o activo de información? La información puede ser definida como el conjunto de datos dotados de algún significado y propósito. Esta desempeña actualmente una función de gran importancia en todos los aspectos de nuestras vidas. La información se ha tornado un componente indispensable para la realización de procesos en todas las formas empresariales y organizacionales. En nuestros días, existen innumerables compañías en las que la información es el negocio, que incluye a participantes de importancia relevante, como por ejemplo Microsoft, Google, Yahoo, entre otros. En varias organizaciones el término información suele considerarse de forma aislada. Se le trata y utiliza prescindiendo de todo activo sin que él esté sin él no esté sin que él no esté presente, no tendría sentido y sería imposible la gestión. Generalmente no se concibe el software como información. Sin embargo, se trata de información para las computadoras sobre cómo procesar lo que entendemos por información. Aún así, los medios en los que se resguarda, se opera, se extrae y los equipos que la procesan parecen no intervenir en la gestión de la información. ¿Qué sería de la información si no dispusiéramos de tangibles para almacenarla? Equipos que la soporten, programas que la procesen y que hagan funcionar esos equipos. He ahí, entonces, donde resulta fundamental vincular lo que conocemos como información, un activo, con el resto de los activos necesarios para gestionarla. Las organizaciones tradicionales han sufrido transformaciones radicales al llegar a la era de la información. Las artes gráficas, la industria de la imprenta, las obras de arte, incluso obras maestras, ya no son trazos físicos sino bloques de información almacenados digitalmente. Parece difícil considerar que existan empresas u organización que hayan permanecido ajena a este avance de la tecnología de la información, pero que las hay. Cualquier daño a la confidencialidad o integridad de la información puede resultar devastadora. También puede serlo el hecho de no contar con la información en forma oportuna. Se estima que en menos de 10 años las organizaciones trabajarán mucho más basadas en información que ahora. Sin dudas, la falta de protección de este activo llevaría inevitablemente a situaciones de caos absoluto, al medio empresarial y organizacional, y cada vez más. Es más vital la importancia, su gestión y su gobierno, y sobre todo su control. El gobierno de la seguridad de los activos, y estoy hablando de los activos de información, en adelante gobierno de la seguridad de la información, que es como realmente se debería llamar, debe ser una parte integrante y transparente del gobierno, de las empresas y de las organizaciones.
con el fin de sostener una continuidad en sus negocios. ¿Cuál es entonces la importancia en el gobierno de la seguridad de la información? La creciente dependencia y los sistemas que la procesan, junto con los riesgos, beneficios y oportunidades que estos recursos representan, han transformado al gobierno de la seguridad de la información en una función vital, en todo ámbito. Máxime, si se tiene en cuenta que las tecnologías de la información mejoran sensiblemente las posibilidades de negocio, con lo cual su seguridad añade un valor significativo al momento de minimizar riesgos y, consecuentemente, disminuir pérdidas derivadas de eventos relacionados a la seguridad. Es decir, no es suficiente con comunicar a los empleados de las organizaciones los objetivos, misiones y visiones y pautar las condiciones que conllevan al éxito, sino que además es necesario comunicar cómo se va a proteger la propia existencia de su negocio. Esto indica que una estrategia organizacional clara en materia de preservación tiene igual importancia que una estrategia organizacional de negocio. Según conceptúa Julia Allen, ella dice que gobernar para la seguridad de una empresa significa ver una seguridad adecuada como un requerimiento no negociable de permanecer en el negocio. Para lograr una capacidad sustentable, las organizaciones deben hacer que la seguridad de las empresas sean responsabilidad de los niveles directrices. Interesante, lo voy a repetir. Julia Allen conceptualiza: gobernar para la seguridad de una empresa significa ver una seguridad adecuada como un requerimiento no negociable de permanecer en el negocio. Para lograr una capacidad sustentable, las organizaciones deben hacer que la seguridad de la empresa sea responsabilidad de los niveles directrices. Perfecto. Hasta ahí les dejo la conceptualización de la seguridad. Existen varios conceptos básicos que se espera sean de dominio del gerente de seguridad de la información para que éste pueda implementar un gobierno efectivo y que contemple el conjunto de las funciones que se requieran. Entre los principales conceptos que deben conocer y manejar un gerente de seguridad de la información se encuentran los siguientes: confidencialidad, que es la preservación de la información dentro de los ámbitos de conocimiento definidos y autorizados. Integridad, permite asegurar que la información no esté modificada sin autorización. Disponibilidad, tan importante como cuidar de su confidencialidad e integridad. Contar con la información en forma oportuna puede llegar a transformarse en la diferencia entre la continuidad y la discontinuidad del negocio. Asimismo, deben manejarse preceptos de auditabilidad, casi que no lo digo, autorización, identificación, autenticación, no repudio, gestión de riesgos, exposiciones, amenazas, vulnerabilidades, impacto, criticidad, sensibilidad, controles, contramedidas, políticas, estándares, procedimientos, clasificación y ataques, entre muchos otros. En cuanto a las técnicas de seguridad, el gerente de seguridad de la información debe conocer a profundidad qué son firewalls, qué son administración de cuentas de usuario, qué son sistemas antivirus, qué son herramientas anti-spam, qué es el sistema de identificación, hablamos de biometría, tarjetas de proximidad y otros, qué es la encriptación, qué son los accesos remotos seguros, qué es la firma digital, qué son las redes privadas virtuales, qué es el análisis forense, qué es la tecnología de monitoreo y qué es la estrategia de prevención. Todo esto lo debería conocer un gerente de seguridad o la persona encargada de la parte de seguridad de la empresa. En la década de los 90, las organizaciones comenzaron a crear servicios dedicados a la gestión de la seguridad de la información y nombraron los respectivos gerentes. En muchos casos se crearon estructuras insertadas en otras existentes y generalmente se inclinaban a incluirlas dentro de las áreas de la tecnología de la información. Esto ocurría en los 90. Si bien no era de todo extraño que así fuese,
Esa estrategia no permitía realizar una adecuada segregación de tareas ni una adecuada oposición de intereses. Ocurría que la seguridad cedía terreno a las urgencias de la gestión tecnológica. Y al estar subordinada a la misma jerarquía se imponía el concepto de productividad al de seguridad. Y en ocasiones ni siquiera se llevaban a complementar. Las prácticas de desarrollo de sistemas prescindían durante la creación y ciclo de vida de un sistema de los requerimientos en materia de seguridad. Con el tiempo, se fue comprendiendo que para lograr que ambas áreas se complementasen, debían encontrarse en diferentes líneas de dependencia jerárquica. Fue entonces cuando se comenzó el proceso de independencia de la tecnología de la información. Se crearon unidades independientes de estructura, muy simples hasta otras de estructuras más complejas, dependiendo del tamaño de la empresa y organización. El concepto predominante, y que debe ser muy bien gestionado por el gobierno de la seguridad de la información, es que dicha seguridad debe tratar todos los aspectos de la información. Es decir, se trate de contenido escrito, oral, impreso, electrónico o constituida en cualquier otro medio sin importar dónde haya sido creada, vista, transportada, almacenada o desechada. Siempre debe custodiarse. Obsérvese que no se está tratando la información solamente dentro del alcance de los límites o dominios tecnológicos. Un simple comentario en un pasillo podría estar divulgando información confidencial a personas no autorizadas para su conocimiento, así de fácil. Para gestionar correctamente los activos de información, es necesario que un buen gobierno realice evaluaciones, por lo menos anuales, de la seguridad que los protege. Deben realizarse continuos análisis de riesgo y existir políticas que sean revisadas periódicamente. Los procesos y procedimientos deben estar basados en esas evaluaciones de riesgo. Es preciso entender que la seguridad de los activos de información forma parte integral del ciclo de vida de los sistemas. Probar los sistemas de control y protección de esos activos y prevenir para asegurar una continuidad de las operaciones y, por ende, la continuidad de la organización en el negocio, pues para ello resulta de orden aplicar las mejores prácticas en materia de seguridad de la información y se pueden alinear a la norma internacional ISO 27001, la cual ha sido elaborada para constituir un sistema o modelo para la implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la seguridad de la información. La norma ISO 27002, que es la nueva versión de la ISO 17799, constituye un código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información, complementaria de la anterior, o sea, de la 27001. Aporta los requisitos para la implementación de aquella norma. Y la norma 27004 provee las guías para el desarrollo y uso de medidas y mediciones, con el objeto de evaluar la efectividad de un sistema de gestión de seguridad de la información. La norma 27005 proporciona directrices para la gestión de riesgo de la seguridad de la información en una organización, en apoyo a la aplicación de los requisitos planteados en la norma 27001. Espero que les quede un poquito clara estas ISO. En particular, esta última adopta un enfoque basado en procesos para el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información. Dicho modelo, denominado PDCA, está aplicado para estructurar todos los procesos del sistema de gestión. La aplicación de las normas mencionadas requieren de este diseño. De una estrategia de seguridad de la información, existen varias definiciones de estrategia. Kenny Andrews, en su obra denominada El concepto de la estrategia corporativa,
Propone la estrategia corporativa es el patrón de decisiones en una compañía que determina y revela sus objetivos, propósitos y metas, generar sus políticas y planes para alcanzar sus objetivos, define su alcance en materia de seguridad de la información, el tipo de organización con que va a estructurarse y la naturaleza de contribución que aportará a toda la organización. Por mucho tiempo se ha considerado erróneamente como un buen enfoque de una estrategia de seguridad el basado en la suposición que un camino predecible al futuro puede estar sustentado en las experiencias del pasado. En cambio, la estrategia que está marcando la realidad debe basarse en una cartera coherente y evolutiva de iniciativas que permitan agregar valor y desempeñarse a largo plazo, valiéndose de experiencias, pero no basándose en ellas. En uno de los audios pasados estuve hablando de la seguridad en el futuro, y aquí vuelvo y la traigo a colación. Esta evidencia que las organizaciones se definen por las iniciativas que priorizan y gestionan, y no solo por sus declaraciones de misión y visión. Cualquiera que sea la estrategia de seguridad adoptada, los objetivos fundamentales deben coincidir en alineación de una estrategia a la organización, eficaz administración del riesgo, entrega de valor, administración de recursos, medición del desempeño, mejora continua. Generalmente, toda organización, lo más complejo de establecer en cuanto a la seguridad de la información es la meta, porque es difícil esa definición. En verdad lo es, porque paradójicamente resulta por demás obvio que lo que hay que proteger son los activos de información. Pero aunque esto resulte extremadamente simple, no lo es la determinación de los dos siguientes factores. El primero, que los activos de información deben conocerse con un alto grado de precisión, y esto generalmente no ocurre en la mayoría de las organizaciones. El segundo factor es el que se supone es de conocimiento común, lo que significa proteger un activo de información, dado que este concepto es entendido por cada persona en términos generales. Resulta mucho más complejo cuantificar qué activos necesitan protección, cuánta y contra qué. La mayoría de las organizaciones no cuentan con inventarios de información, ni de los procesos que la gestionan. No se tiene idea en muchos casos de la información no utilizada, desactualizada o potencialmente riesgosa, no controlada. No existen procesos de eliminación, no tienen eficientes procesos de guarda. Todo se protege, ya que el almacenamiento es menos costoso que la clasificación de la información. No se distingue lo importante de lo que no lo es. Si suponemos que la información relevante que existe en la organización está debidamente identificada y catalogada, entonces no queda mejor alternativa que clasificarla. Ello se haría en función de a su sensibilidad y criticibilidad. Se considera que una información es sensible cuando su divulgación no autorizada puede ocasionar un severo impacto en la organización. En cambio, el concepto de su criticidad puede relacionarse más a la integridad y disponibilidad de la información. Sin lugar a dudas, un gran volumen de información en las organizaciones no es ni crítico ni sensible en el sentido dado. Tal vez solo sea importante o medianamente importante. Por tanto, sería un derroche de recursos el resguardo igualitario de todo ese volumen. En fin, se invertirían demasiados recursos para proteger información no valiosa. En las grandes organizaciones, clasificar los activos de información significa una tarea de enormes proporciones y un esfuerzo sustancial de muchos recursos. De no hacerlo, los costos asociados a la protección de esos activos crecerán de manera exponencial, al tiempo que aumenta la dependencia de la información.
Por lo tanto, no hay mejor estrategia que realizar dicha clasificación. En síntesis, el gerenciamiento de la seguridad de los activos de información no sería efectivo y no tendría la posibilidad de desarrollar una buena estrategia de protección, según la demanda del negocio, si antes no determina precisamente sus objetivos, si no localiza e identifica los activos y los evalúa, si no los clasifica y si no los protege de acuerdo a esa clasificación. ¿Cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y gobernarlo de acuerdo al paradigma propuesto? Para que ello sea posible, la implementación del sistema de controles previstos en las normas mencionadas, o sea, toda la familia de ISO 27000, es de absoluta necesidad, por lo que realizar una breve reseña de ellas en particular, sobre todo de la 2701 y de la 2702, dotaría a quien gobierne la seguridad de los activos de una organización en una aproximación a herramientas y estrategias fundamentales. La 27001 y su aplicación en el contexto de una organización pues está basada en el que el gobierno de la seguridad de la información requiere la implementación de directivas que ayudan a gestionar la seguridad de la información. Para ello es importante la aplicación de normas que garanticen el establecimiento, la implementación, la supervisión, la revisión y la mejora de la gestión de seguridad de la información. Muchas veces nos encontramos con sistemas de información diseñados que no son seguros. ¿Por qué sucede esto? Porque las organizaciones no establecieron claramente los requisitos de seguridad. La necesidad de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información que contemple la protección de sus activos contra amenazas, la confiabilidad, la seguridad y la disposición de la información para asegurar la continuidad del negocio se hace imprescindible para las organizaciones. La norma 27001 contempla los requisitos que se deben cumplir para la gestión de la seguridad de la información. Dicha norma es aplicable a todo tipo de organización, desde industrias alimenticias, empresas desarrolladoras de software, estudios jurídicos o empresas públicas. Como primer paso, la organización debe definir el alcance del sistema general de seguridad de la información. Es uno de los requisitos de la misma. Se haya definido que se definan las metas y la dirección de la organización en lo que respecta a la seguridad de la información. Cabe destacar que no es suficiente con que la organización haya definido sus metas, sino que también debe tener en cuenta las políticas adoptadas en relación a la seguridad. Y estamos hablando de la seguridad de la información. Los requisitos contractuales, normativos y el marco legal en el cual está inmersa. En ciertos casos, las organizaciones definen los activos, pero no se identifican las amenazas a estos, ni las debilidades que pudieran ser aprovechadas por dichas amenazas. En este sentido, otro requisito de seguridad es el de realizar un análisis de riesgos por medio del uso de herramientas para este análisis. Si se logra realizar una evaluación completa de los riesgos, incluyendo la estimación del nivel de riesgos, es así como los criterios de aceptación de los mismos darían un buen resultado. Al realizar ese análisis de riesgos, tenemos una gran cantidad de información que muchas veces no es bien interpretada. Por ello, la importancia de la herramienta a usar y para que el proceso de tratamiento de los riesgos sea efectivo, debe estar basado en un completo análisis de riesgo. Con la información debemos ser capaces de decidir cuál es el nivel de riesgo que vamos a aceptar, cuáles vamos a tratar y cuál será el tratamiento para dichos riesgos. Esto implica la necesidad de definir un paquete de medidas que permitan controlar y tratar los riesgos. Todo está dentro de la norma de ISO 27001 en su anexo A, que define objetivos de control y controles que se deben tomar para el tratamiento de los riesgos. Estos controles
no serán suficientes si no cubren todos los requisitos que definió la organización como requisitos de seguridad de la información. Por lo tanto, ¿qué es responsabilidad de la organización? Verificar si se debe definir controles adicionales. Todas estas medidas no serán válidas si no se obtuviese la aprobación y consentimiento de la dirección para implementarlo todo completo. Asimismo, la responsabilidad de la dirección, la aprobación de una política de seguridad de la información que definiera el ámbito de referencia para la fijación de los objetivos de seguridad de la información. Todo está en manos de la dirección de la empresa. Pero siguiendo el modelo PDCA, no alcanza solo con definir controles, sino se realiza un monitoreo y revisión al sistema de seguridad que permitan la detección de errores de proceso para luego tomar acciones que corrijan dichos desvíos, así como también poner a implementar mejoras que se fueron detectando durante el proceso. La importancia fundamental de este modelo aplicado a un sistema de información es que al planificar estamos previniendo algo decisivo en lo que hace a la seguridad de la información. Bueno, este es un tema un poco largo, me conozco demasiado y hablé mucho más de la cuenta y creo que está muy seguido porque el tema es mucho. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta la próxima.